Hola amigos y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les voy a hablar de un tema bastante polémico, ha generado opiniones bastante fuertes en las redes sociales y se trata de la secuela de la película del Joker, la cual se titula Joker Folie à Deux. Una película que, aunque ha sido apaleada por muchos críticos, merece una mirada más justa, porque seamos claros, Joker 2 no es la peor película del año ni un desastre absoluto, aunque claro, dista bastante de la original. Una de las primeras cosas que hay que reconocer es la apuesta visual. Desde el corto animado en la introducción ya te preparas para una historia oscura y demente. La puesta en escena es impecable, casi artística. El caos visual refleja muy bien el estado mental de Artus Fleck. Sin embargo, ahí es donde empiezan algunos problemas. Esta película podría haber funcionado perfectamente si no se tratara de una secuela del Joker. Podría ser la historia de cualquier persona con una enfermedad mental que lucha contra el sistema. Realmente el problema radica en que lleva el nombre de El Joker. A diferencia de la primera entrega, aquí ya no vemos la transformación de un hombre hacia la locura, sino que presenciamos a alguien completamente roto desde el primer minuto. El personaje está derrotado y aunque esto le añade cierta autenticidad a la trama, también le quita la sorpresa. El público ya sabe qué esperar y las repeticiones en las situaciones no ayudan. La película se siente estirada y algunas escenas parecen existir solo para llenar tiempo. Uno de los grandes errores de Joker 2 es su duración. La película se siente demasiado larga para lo que realmente tiene que contar. Se repiten demasiadas situaciones y aunque la historia de Arthur y Harley Quinn, interpretada en esta ocasión por Lady Gaga, es intrigante, pero no se siente del todo bien resuelta. La despedida final es forzada, como si la película estuviera obligada a darle una conclusión que no fluye de manera natural. Y bueno, yo quiero comentarles una comparación interesante. Si esta película no llevara el nombre del Joker, podría ser aceptada o tomada de manera diferente, pues tenemos un caso en la vida real. Recuerden el caso del condenado Wade Wilson. Pues esta película podía tratarse de una historia muy parecida a la de él. Una persona que está condenada por algo que hizo y que tiene que lidiar con sus propios demonios mentales. Si Joker 2 se tratara de la historia de cualquier persona luchando con una enfermedad mental, en este caso doble personalidad, probablemente tendría una mejor recepción. En este sentido, las expectativas generadas por el título Joker le juegan en contra. Pero uno de los aspectos más interesantes, sin embargo, es la música. Las secuencias musicales que podrían parecer fuera de lugar tienen un propósito claro. Son el reflejo de las alucinaciones de Arthur. La música no es un solo adorno, es una parte crucial de cómo Arthur experimenta su mundo deformado. Es un uso efectivo que le añade capas a su deteriorada psique. Y bueno, aquí hablamos de un elemento bastante interesante. Hablemos de Harley. En esta historia, ella representa algo más que una cómplice del crimen. En esta película, ella está reflejando como una pequeña luz que llega a la vida de Arthur, la esperanza que él necesita para darle sentido a su existencia.
La película se desenvuelve mejor cuando se enfoca en esta relación. Pero de nuevo, si esto no fuera el Joker y Harley, sino dos personajes nuevos, el resultado final te apuesto que sería mucho más interesante. Y también cambiaría la perspectiva de vista del usuario y te aseguro que esto cambiaría la crítica y el enfoque dado. Para la fecha de publicación de este video, según el sitio de Rotten Tomatoes, esta película obtuvo apenas un 33% de aceptación de la crítica especializada y un 30% del público. En conclusión, no es una película horrible, tiene una dirección artística excelente y algunas ideas muy interesantes, pero se ve limitada por las expectativas que tiene con el nombre Joker. Entonces, ¿es tan mala como dicen los críticos? En mi opinión, no, pero tampoco es una obra maestra que muchos estaban esperando. Sin duda, funciona mejor como una historia sobre la salud mental y las relaciones humanas que como una secuela del payaso más icónico de Ciudad Gótica. Luego de escuchar todos estos argumentos, ¿qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo o creen que la película debió haber tomado otro rumbo? Déjenme en sus comentarios y no olviden de suscribirse a este canal. También síganme en el resto de mis redes sociales para más cine. Hasta una próxima crítica. Bye.